Estoy absolutamente y genuinamente honrado por el privilegio de moderar esta conversación con tres invitados maravillosos. Y son invitados y no invitados e invitadas, porque coincidentemente somos cuatro hombres y quería partir por reconocer ello desde la intencionalidad, que es un panel que no por ello dejará de tener presente un equilibrio en género al respecto de buscar ser siempre incluyentes, empáticos, ante todo reconocer la multiplicidad de las visiones, y el hecho de que hoy no esté participando una mujer solamente apela a un tema de agendas y cambios de último minuto, pero estamos profundamente agradecidos por el liderazgo, la generosidad y los aportes de nuestros tres panelistas, que coincidentemente fueron hombres, pero no fue un diseño intencional, todo lo contrario. Así que quería mencionar ello antes de partir, celebrar el hecho de que estamos teniendo el día B, que hemos tenido conversaciones espectaculares a lo largo de toda la mañana y ya en la tarde hacia el sur del continente. Y hemos hablado, entre otras cosas, cómo el movimiento B y la visión de los negocios como una fuerza para el bien están permeando en distintas agendas. Y hemos hablado de cómo los mercados de capitales están incluyendo hoy por hoy en el financiamiento componentes y métricas de impacto socioambiental. Hemos hablado cómo las empresas y la ciudadanía y los consumidores están exigiendo cambios profundos al respecto de cuál es la expectativa y el rol de las organizaciones y las instituciones. Y por igual hemos conversado y en paralelo están ocurriendo sesiones en torno a nuevas normativas y esfuerzos institucionales y de regulación que estamos impulsando para generar las condiciones idóneas para que puedan prosperar las empresas de triple impacto. Y en ese sentido no podíamos dejar de lado, porque es fundamental el rol de la academia, al respecto de cómo la academia, lejos de ser únicamente responsable, pero ante todo respondiente ante el contexto global y regional, cómo podemos transformar el rol de la academia para ser una palanca de transformación hacia la construcción de una nueva economía. Y por ello hemos invitado a tres panelistas excepcionales. Voy a permitir presentarlos en orden alfabético. Si les parece, partimos con Ian Snack, un gran amigo y colega y ex colega muy querido, quien, entre otras cosas, es exdirector ejecutivo de Sistema B en Perú y hoy por hoy hace parte del equipo de la Universidad Continental en Perú, que es ni más ni menos la primera empresa B, universidad certificada como empresa B en la región. Entonces, Ian, estamos absolutamente felices de que nos puedas acompañar y compartir tu perspectiva en un segundo, pero si gustas abrir tu micrófono en lo que continúo presentando al resto del panel. Muchas gracias por la invitación, Ram. Por el contrario, por el contrario. También nos acompaña, brincamos, yo les saludo desde Ciudad de México y siempre, de alguna manera, por mi interés de visibilizar a quien nos acompaña, no me presenté. Mi nombre es Ramsés Gómez, director de Academia B en Sistema B Internacional. Y bueno, desde México, pasando por Perú, nos vamos con nuestros amigos en Argentina y también tenemos a Miguel González. Miguel es ni más ni menos el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas en Uncuyo, la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, que es una universidad pública que está haciendo esfuerzos fantásticos y está liderando una transformación territorial al respecto de cómo la educación pública tiene un rol importantísimo en la formación de una nueva generación de profesionistas para la nueva economía. Miguel, muy bienvenido. Gracias, Ramsés. Hola a todos. Aclarando por la cuestión de género que estoy reemplazando a la decana de la facultad, que es mujer, Esther Sánchez, para equilibrar un poco los tantos. Pero bueno, un gusto realmente participar de esta actividad. Muchas gracias. El gusto es para nosotros en tenerte acá. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, también desde Argentina, un muy querido empresario B que ha mostrado un liderazgo desde etapas iniciales en el movimiento en la región, Rafael Kemmelmacher, director de Quinto Impacto, quien coincidentemente, y no es menor, y evidentemente por eso quisimos invitar a Rafa, resulta ser que desde su rol, ya les platicará él más en detalle, como director de Quinto Impacto, tiene una vinculación fenomenal y muy cercana y estratégica con la Universidad de Uncuyo. Así que, Rafa, muy bienvenido a este panel. Muchas gracias, Ramsés. Muy buenas tardes a todos. Una alegría estar compartiendo. Excelente. Bueno, como bien saben todos y todas, tenemos un poquito tiempo, pero nos vamos a asegurar de aprovecharlo al máximo y generar el mayor valor para todas y todos. Y por ende, quería yo partir por, además de agradecerles el que nos acompañen, quería muy brevemente dar un contexto al respecto de cómo hoy por hoy
estamos viendo una transformación en todos los sentidos y evidentemente la sociedad exige que el rol de las universidades sea protagonista en incitar, provocar e intencionar cambios estratégicos al respecto de entrenar el talento que las nuevas economías requieren. Y en ese sentido nos damos cuenta que tenemos una serie de retos infinitos a nivel global y antes incluso de pensar de una nueva economía, necesitamos pensar nuevos procesos formativos, pedagógicos, de acompañamiento, que no solamente inspiren a las nuevas generaciones a ser parte del cambio, pero que además de entregarles inspiración, los inyectemos, sí, con todo el entusiasmo y un sentido de propósito, que es un punto de partida natural, y ya está dado porque las nuevas generaciones se mueven por el sentido de propósito, pero el gran reto que tiene la educación superior es equiparles con las herramientas, las metodologías y las competencias y habilidades para poder ser parte de esta transformación. Yo quería dejar una pregunta abierta para todos ustedes al respecto de cuáles son esas competencias o habilidades que ustedes están intencionando desde la educación superior, en el caso de Rafa, desde su vínculo como empresa B con la educación superior, que nos cuenten cuáles son esas habilidades que están hoy por hoy en la delantera de los planes de estudio, cómo se están transformando y algún ejemplo de innovaciones educativas que están permitiendo instalar estas competencias. Así que si les parece, dejo el micrófono abierto y les invito a responder. Gracias, Ram. Quizás, si quieren, yo les puedo contar un poco la experiencia desde la Universidad Continental. Porfa, Ramsés, me cortas si es que me paso del tiempo. Buenísimo. Vamos a hacer algo apelando al buen comentario de Ian. Voy a poner un cronómetro para asegurar que podamos hacer una distribución adecuada del tiempo. Todos tenemos 3 minutos, ¿les parece? Buenísimo. Entonces, tratar de contarles rápidamente a nivel de contexto que a principios de este año en la universidad, bueno, en realidad es una experiencia que viene en el 2017, pero que este año la comenzamos nuevamente como un ciclo de cada 5 años, de tratar de, como en un enfoque muy centrado en las personas, recoger las necesidades tanto de los estudiantes como de los docentes. Esto nos permitió definir varios aspectos en términos estratégicos. Yo, como parte, digamos, corporativa y en el área de estrategia e innovación, tengo una interpretación y un alcance en la universidad más corporativo y administrativo, no tanto académico. Entonces, contarle un poco cómo esa experiencia nos derivó también en un proceso súper interesante, habiendo recogido estas necesidades y oportunidades desde la, digamos, perspectiva de los estudiantes y docentes. Desarrollar la propuesta de la malla curricular del 2023 y anclar esta propuesta de malla curricular en competencias. Entonces, súper interesante esta pregunta porque hemos venido trabajando un proceso de identificar cuáles son esas competencias que consideramos que son hoy por hoy las más valiosas para un estudiante, ancladas también estas competencias en fuerzas de cambio que las interpretamos como tendencias que sabemos que están influyendo y van a influir en la experiencia del estudiante y la experiencia del docente. Tenemos que tenerlas muy, muy bien mapeadas, desde la intensificación de la vulnerabilidad económica y las inequidades, desde este concepto de las comunidades globales, justamente para poder hacer frente a oportunidades de sostenibilidad, la aceleración de la disrupción tecnológica, la impredictibilidad del futuro en el empleo, y este concepto del bienestar y el florecimiento de las personas. Son como estos 3 grandes fuerzas de cambio que nos permitieron desagregar en un grupo de competencias que me gustaría simplemente nombrárselas. La primera competencia, gran grupo de competencia, le hemos denominado aprender a aprender. La siguiente es ciudadanía. La tercera es competencia digital. La cuarta es comunicación. Y la quinta es pensamiento y acción emprendedora. Y quizás si me quedan unos minutos, me cuentas, adelante. Francés, hacer un doble clic quizás en 2 de estas competencias porque a su vez tienen como una ramificación. En el caso de aprender a aprender, hemos tratado de bajarlo a este concepto del autoconocimiento, la autoeficacia, la autorregulación cognitiva y la metacognición, y la autorregulación emocional. Y en el caso de la ciudadanía, conceptos de integridad y seguridad, justamente esta acción en favor del colectivo y el desarrollo sostenible, y la pertenencia a esta comunidad global, que de hecho lo que ha sucedido con la pandemia nos permite de alguna manera haber acelerado este concepto de ser una comunidad global. Me encantaría poder profundizar un poco más, pero quizás más adelante. Un poco queríamos contarles cómo hemos llegado a este grupo de competencias
en este proceso muy centrado en las personas, principalmente en las necesidades de los estudiantes. Muchas gracias, Ian. La verdad es que es todo un reto sabemos que hay muchos amigos de la educación superior que están enlazados en este panel y entienden el lenguaje y la dinámica natural al interior de las universidades y cómo todo está orquestado en función de instalar lo que en el mundo de la educación superior se llama los objetivos de aprendizaje. La razón de ser de una institución educativa es entregar objetivos de aprendizaje y acompañar en el proceso de desdoblar estos conocimientos y desplegar esos conocimientos. Y justo lo que estamos hablando son los nuevos objetivos de aprendizaje, las nuevas competencias para formar esta nueva generación de profesionistas aptos para liderar la nueva economía. Entonces, Miguel, nos encantaría, desde la lente de una universidad pública, y me voy a permitir hacer un paréntesis para mencionar que estamos terminando un estudio financiado por IDRC, el Centro de Investigación y Desarrollo de Canadá, en Latinoamérica al respecto de cuál es el rol que han jugado las instituciones de educación superior para impulsar los negocios y la inversión de impacto en Latinoamérica. Y descubrimos que, entre otras cosas, desafortunadamente, no podemos avanzar si no repensamos los objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Si no tenemos nuevas mallas curriculares. Y desafortunadamente, este primer progreso que estamos viendo, estas innovaciones, están altísimamente concentradas en las universidades privadas, y al no estar presentes necesariamente en el grueso de las universidades públicas, no solamente no estamos entregando el conocimiento que queremos entregar, pero estamos profundizando las brechas de desigualdad entre los estudiantes que tienen la capacidad económica de optar por universidades con un costo asociado versus los estudiantes que no tienen acceso o recursos económicos para acceder a ellas. Por lo tanto, el rol de Miguel y Uncuyo es fantástico porque está reduciendo esa brecha de desigualdad que existe y está acelerando que el grueso de la población y estudiantes que en muchos casos enfrentan problemáticas socioambientales en su día a día puedan tener acceso a estas competencias. Miguel, nos encantaría escucharte. ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, gracias. Muy bueno, Ian, y se ve que las instituciones de educación superior estamos preocupados por nuestro propio cambio de paradigma. Evidentemente, hay una transformación tremenda en la educación superior. La formación de las personas dejó de ser contenidista. Nosotros también desde hace 3 años estamos implementando planes de estudio por competencias. Esto significa evaluación continua, desarrollo de habilidades, porque en definitiva la gente no solo tiene que saber, sino, como dice el lema de la formación por competencias, saber hacer y especialmente saber ser. Uno es con otras personas, ¿verdad? Entonces, la clave está en esto. Bueno, nosotros ordenadamente modificamos nuestros planes de estudio, nuestras currículas, pero con énfasis en esto de definir cuáles eran las competencias u objetivos que buscábamos desarrollar en nuestros estudiantes. Hay una primera clasificación en 3 grupos de competencias intelectuales, competencias personales y competencias interpersonales. Más allá del conjunto que hemos definido para los planes de estudio, me interesa acá enfatizar cómo tratamos de aplicar el tema del triple impacto de la nueva economía, sobre todo en la Facultad de Ciencias Económicas, donde venimos también con un paradigma muy firme que era este tema de la creación de valor, del ingreso marginal mayor al costo marginal, que bueno, es lo que se está dando vuelta hoy y es lo que el triple impacto y la teoría del valor compartido, que ya está siendo ciencia en administración, nos marca muy claramente que ahora la ecuación cambió. Este cambio de ecuación es precisamente el cambio de paradigma desde lo conceptual. Ya el ingreso marginal no es económico, es el triple ingreso marginal, el ambiental, el social y el económico. Pero lo más interesante del énfasis que tenemos que poner en esto es que no compiten entre ellos. El interés, tenemos que hacer que no compitan, que la creación de valor sea un proceso articulado donde el valor ambiental y el valor social estén empujando al valor económico. No es restrictivo, sino que tenemos que formar profesionales que entiendan esta lógica, y por eso dentro de las competencias intelectuales entendemos nosotros que el pensamiento no lógico y el análisis crítico es fundamental, porque lo que tenemos es no solo que tienen que entender nuestros profesionales, sino que ellos son los responsables
de hacerle entender a todo un mundo empresario, a todo un mundo social y organizacional, cómo plasmamos este nuevo paradigma. Entonces, esto yo siempre planteo que es una especie de solución de ingeniería. Nosotros tenemos nuevos problemas con base cero. Al cambiar el paradigma, todo se modificó. Entonces tengo que construir nuevas alternativas y nuevas soluciones que permitan alimentar este triple valor que estamos construyendo. Entonces, desde el punto de vista intelectual, muy importante la capacidad crítica. Si yo cambio la lógica, tengo que saber aplicar la tecnología que desarrollo en este cambio de lógica para buscar soluciones efectivas a nuestros nuevos objetivos. Esto desde el punto de vista de las capacidades intelectuales. Pero también, y en esto, para aplicar estas tecnologías, sin duda que vamos a necesitar habilidades personales, necesitamos formar innovadores o visiones innovadoras de cómo aplicar nuestra ciencia. Y por otro lado, en las competencias interpersonales, vamos a requerir tremendamente de la flexibilidad de las personas, porque todo cambio requiere flexibilidad. Los cambios no podemos imponerlos, sino que tienen que ser acordados, consensuados, articulados. Por eso, si tuviéramos que elegir una competencia de las competencias interpersonales, es la flexibilidad. Esto es lo que nosotros estamos mirando como muy importante. Y ya Sí. Rafa va a contar un poco, porque acá tenemos una alianza con el mundo empresario de cómo conseguir esto. Así que bueno, les anticipo cuáles son nuestras 3 competencias estrellas en esta parte del proceso. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que el puente no podía ser más idóneo que Rafa nos cuente. Él tiene un pie puesto en el sector privado. ¿Cómo estamos haciendo, Rafa, y cuál es el rol de las empresas B? Y quizá todos podamos aprender de tu liderazgo en ese sentido. ¿Qué rol juegan las empresas B en la preparación de ese talento que eventualmente se va a enfilar en la nueva economía? ¿Nos cuentas? Bueno, ahí tenemos muchos desafíos, pero el primero es que estamos teniendo una visión de la innovación económica para el bien común, en el cual a partir de que empiezan a rodar las empresas, la academia empieza a ajustarse. Entonces hoy las empresas necesitan personas profesionales con esta mirada que no las encuentran. Entonces lo interesante es que si logramos cruzar el mundo empresarial y el académico, podemos empezar a tener ese resultado. Por eso es muy interesante empezar a traer al mundo académico a emprendedores de impacto y a empresarios de impacto que estén frente al aula y no hablen desde la teoría, sino que cuenten desde la práctica con todos los dolores que eso también significa. A mí me gustaría sumar algunas de esas competencias, porque después entramos en las competencias particulares de cada proceso que estamos trabajando. Simplemente a modo de ejemplo cuento algunos de los principales que tienen que ver con la innovación económica. Por un lado tenemos una maestría de responsabilidad social y desarrollo sostenible, que ahí es muy interesante porque se viene desarrollando con el apoyo de 34 organizaciones sociales de Mendoza. Por otro lado, a nivel grado, estaremos a partir del año que viene lanzando la primera licenciatura en administración con orientación en organizaciones de triple impacto. Y después, por otro lado, trabajamos algo que se llama colaboratorio de innovación, donde las personas vienen a aprender a emprender para el mundo. Entonces, yendo al lado de competencia, en este ejemplo con el colaboratorio, más allá de, por supuesto, la innovación, que es cómo hago mi emprendimiento de impacto, también se trabaja desde el intraemprendedor, en este caso, ¿no? Uno puede ser emprendedor, pero también intraemprendedor, generar innovaciones desde adentro de otras organizaciones. Fundamental trabajar el tema del norte ético, es decir, entender que todo el aprendizaje que estamos teniendo acceso, que en la mayoría de Latinoamérica, las personas que logran un título universitario es la minoría de la población. En Argentina, por ejemplo, solamente el 16% de las personas tienen un título universitario. Por lo tanto, son pocos los que acceden a ese nivel de conocimiento y entender que ese conocimiento no es un bien privado, sino que el conocimiento que nosotros obtenemos es un bien público que lo tenemos que poner a disposición de la ciudadanía para construir mejores ciudades con más oportunidades para todos. Por otro lado, lo que es la autoestima colectivo para el bien común. Entender cómo entre todos podemos construir soluciones y aumentar nuestra autoestima, es decir, si estamos trabajando con todos estos profesionales que se están formando, podemos lograr realmente verdaderos cambios y que entiendan que están conociendo a los compañeros, a los potenciales socios, mientras están cursando, ¿no? A través de esos compañeros que van a generar estos grandes impactos. Y lo otro, la palabra del co.
¿no? Aprender a competir, es decir, tenemos que empezar a reformular toda la economía de nuevo. Todos los conceptos económicos que yo vengo aprendiendo desde que leímos de Adam Smith hasta acá, hay que empezar a reformularlo con esta mirada, que ya no es únicamente maximizar el valor económico de una empresa, sino, como bien explicaba Miguel, es el valor integral de las organizaciones. Entonces, de nuevo, ¿qué significa competir? Para empezar a hablar, ¿no?, del co-competir. La palabra del co-crear, del colaborar, del cómo colideramos. Entender que nada lo hacemos solos y que tenemos que sí o sí empezar a interactuar y generar alianzas, porque el desafío que nos propone el mundo es muy grande. Las problemáticas que se nos están viniendo son enormes, y si no cambiamos el formato con el cual lo pensamos hasta acá, vamos a tener los mismos resultados. Lo interesante es que muchos estudiantes no se están dando cuenta de esto, y son los mismos estudiantes que empiezan a pedir solución desde la academia para darle las herramientas necesarias para trabajar en las empresas. Y las empresas también notan este déficit, por lo tanto hoy la universidad es el puente entre esta oferta y demanda que estamos teniendo en el mercado. Fantástico, Rafa. Qué rico escucharles a los tres. Gracias por traer la voz de lo que hacen en su día a día. Y también cuando planeamos este panel, era en todo el propósito de no solamente compartir lo que ha funcionado, sino que estamos absolutamente abiertos a compartir los aprendizajes que en el camino hemos encontrado, cómo hemos encontrado obstáculos y en algunos casos hemos encontrado mecanismos para solucionarlos, porque el objetivo de estos espacios es ante todo acortar la curva de aprendizaje colectiva para avanzar hacia una nueva manera de educar hacia una nueva economía. Así que gracias a todos. Hay una serie infinita de innovaciones que están emergiendo. Muchas de ellas las estamos escuchando ahora mismo, pero también hay una serie creciente de retos y complejidades que se potencian cuando se conectan entre sí. Algo que hemos identificado es que resulta fundamental para avanzar hacia una nueva economía, una nueva educación para una nueva economía, es que muchos de los estudiantes hoy por hoy están liderando estas transformaciones y son ellos quienes incitan a las instituciones a replantearse. Y no necesariamente, en algunos casos, los docentes están al día con las expectativas de lo que los estudiantes desean aprender. Y es una palanca de cambio importantísima que no podemos descuidar, porque una nueva educación requiere un nuevo perfil de profesional de la educación, naturalmente. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo equipamos, antes incluso que a los estudiantes, cómo equipamos a los docentes con los conocimientos, las metodologías y las herramientas pedagógicas para que puedan entregar estos conocimientos en las aulas? Porque antes incluso de formar estudiantes, tenemos que acompañar a los docentes en su proceso de actualización y capacitación. ¿Nos podrían compartir qué esfuerzos han aprendido, a qué retos se han enfrentado y cómo quienes nos escuchan, los amigos que están liderando estas transformaciones, pueden aprender de sus aprendizajes? Bien, voy yo, Ram. Bueno, la verdad es que es todo un desafío esto, y es verdad que la agenda la van marcando, jalonando los estudiantes, y el proceso es más dificultoso del cambio de un profesor que hace mucho tiempo que está acostumbrado a desarrollar las temáticas de una forma. Nosotros institucionalmente hemos armado un programa de innovación educativa que tiene 3 ejes. Uno es de apoyo a los docentes específicamente, otro de acompañamiento a los estudiantes, y el tercero es institucional, de cómo formamos nuestras propias capacidades estructurales, relacionales, donde vamos insertando este tema de los nuevos paradigmas de la ciencia que nosotros damos, que es la economía, ¿no? Entonces, bueno, este apoyo a los docentes lo hemos instrumentado. Una de las acciones específicas es la creación de algo que le llamamos grupo de apoyo pedagógico, donde hay un fuerte desarrollo o apoyo a los docentes para la adaptabilidad a la formación por competencias. Entonces, este grupo está integrado por pedagogos, por psicopedagogos, por gente que está en el tema de economía circular. También tenemos a profesionales de neurociencias. Nosotros tenemos en nuestro posgrado en desarrollo un diplomado en neurociencias y hemos incorporado a esta gente porque todo este desarrollo de competencias es fundamental contar con un equipo interdisciplinario. Así que, bueno, esta es la experiencia que estamos aplicando, y quería mencionar acá un ejemplo de cómo estamos tratando de implementar esta recepción del jalón que hacen los estudiantes sobre
sobre las temáticas nuevas, sobre aplicar cambios de paradigma. Estamos creando un sistema que nosotros le llamamos de millaje, donde dentro de la currícula tenemos espacios que captan actividades que no están absolutamente formalizados dentro de la currícula, sino que es un conjunto de actividades que apuntan al desarrollo de alguna competencia, de alguna temática específica. Hemos armado laboratorios, tenemos un centro de investigación y vinculación donde se trabaja en ejes. Uno de los laboratorios es el tema de manejo de datos, otro es específicamente de desarrollo sostenible y economía circular, que van dando pie a que los estudiantes puedan plantear sus propias inquietudes y armar proyectos y conseguir que los docentes se prendan a este proceso y hagan un acompañamiento, y esto va generando créditos tanto para los docentes en sus procesos de desarrollo y evaluación como de los estudiantes en el cumplimiento de sus trayectos académicos. Por lo tanto, lo sacamos del corsé de la currícula definida, dejando algunos espacios en esa currícula que sean así de libre desarrollo con una orientación desde la parte académica. Espectacular, Miguel. La verdad es que no sé si quien te escucha alcanza a poner en perspectiva. Naturalmente, quien hace parte de la educación superior sí, pero si alguien de lejos te escuchara y no conoce los retos de la transformación institucional y la cultura institucional de la educación superior, no podría dimensionar lo que representa lo que nos estás compartiendo, porque hay unas inercias históricas que hacen casi que prohibitivo replantear la forma de hacer. Así que hay que celebrar mucho lo que están liderando, y en ese sentido, bueno, nos encantaría escuchar qué hace el resto del panel. Ian, por favor. Sí, bueno, yo creo que es un desafío muy interesante este enfoque de cómo es que podemos anticiparnos digamos, aportar también un acompañamiento importantísimo desde la perspectiva docente. Y en ese sentido hay como mecanismos, como bien dices tú, Ram, como también comentaba Miguel, institucionalizados, que son complejos de ir como moviéndolos, ¿no? Son pequeñas tuercas que toman tiempo. En el caso de la universidad, bueno, hay un área importante de gestión docente que está trabajando varios aspectos vinculados a cómo generar estas capacidades y habilidades en este nuevo perfil docente. Pero hay una experiencia particular que creo que es interesante contarles, que tiene muchos aprendizajes detrás, cosas buenas y oportunidades de mejora, sin duda. Hace algunos años, 2 años, en la universidad se apostó por crear laboratorios de innovación social y laboratorios de liderazgo. Se conformaron en 4 laboratorios de manera transversal en más de las 23 carreras que tenemos en los 4 campus que hay en la universidad. Nosotros tenemos 45.000 estudiantes. Son cursos, digamos, obligatorios para todas las carreras en los distintos semestres a lo largo de la experiencia universitaria, y tienen un enfoque en innovación social y un enfoque en liderazgo, con obviamente, enmarcado en un paraguas de laboratorio. Al final, ¿qué es un laboratorio? Un lugar controlado donde podemos experimentar. Y en esa lógica, la idea es justamente tratar de traer elementos de el triple impacto, elementos de innovación social, vinculación con el entorno y también componentes de liderazgo, porque comprendemos de que digamos, el emprendimiento con impacto, si se quiere, no solamente es la acción de emprender, sino también es el pensamiento detrás de lo que significa emprender, ¿no? Y hay muchas justamente competencias y habilidades en la mentalidad emprendedora que son muy valiosas de ir rescatándolas y, digamos, depositándolas en el liderazgo de las personas. Y eso va, de alguna manera, entrelazándose con la posibilidad de que un emprendedor o la mentalidad emprendedora permee en otros espacios que no solamente sea el del emprender, ¿no? Como decía Rafa, el intraemprendedor o un inversionista, en fin, en la mirada sistémica, la mentalidad emprendedora es súper valiosa. Y claro, ahí el principal desafío es, ok, ¿cómo formamos a estos docentes que activen estos laboratorios de esta manera que queríamos brindarla, con componentes curriculares, extracurriculares, mucha práctica, elementos de teoría también, obviamente, y con los desafíos que sabemos que hay en términos de metodologías, en español y demás? Entonces, viene siendo un proceso iterativo. Vamos ya teniendo experiencia de haber hecho todos los laboratorios.
Y lo último que hemos hecho es instalar como una especie de train the trainers, un espacio donde hemos identificado a un grupo de docentes con altas capacidades y con conocimiento en emprendimiento y conocimiento también en nuevas economías, que entrenen a un grupo de docentes que hemos identificado a su vez que tienen un potencial, ¿no? Entonces estamos haciendo como una suerte de escuela, si se quiere, con pequeños grupos para que comiencen a integrar a partir de estos laboratorios esta mirada de innovación social y de liderazgo. Entonces, esa es una forma interesante como nosotros estamos, aparte obviamente de la forma más tradicional que tiene componentes muy, muy disruptivos a su vez, de la gestión docente, tratando de apalancarlo con estos laboratorios. Gracias, Ian. Quizás solo resaltar muy brevemente para, ante todo, escuchar a Rafa, la importancia de reconocer que el contexto desde el cual se encuentra cada uno de ustedes es distinto y por ende las respuestas y las soluciones son distintas. O sea, hay un común denominador al respecto de competencias que queremos intencionar, pero hay distintos grados de madurez institucional, hay distintos grados presupuestarios, hay distintos liderazgos institucionales que están más propensos o no a impulsar estos temas, y hay distintos grados de madurez al respecto de los estudiantes mismos y de los docentes. Entonces, es esa combinación de factores y tantos otros que habilitan innovaciones. Y yo quiero escuchar nuevamente la mirada de Rafa, como empresario B, cómo se está vinculando con el ecosistema universitario para entrenar a docentes y potenciar esa capacidad de que se sumen a este nuevo tipo de docencia y enseñanza. Bueno, ante todo, por si alguien se sumó más tarde, Miguel y yo estamos en la misma universidad, por lo tanto, gran parte de mi respuesta ya le dio Miguel. Sí me gustaría agregar algunos puntos con respecto a lo que decís, Ram. Por supuesto, ante todo, es sensibilizar y capacitar al docente, ¿no? Y como explicaba recién, nosotros al ser una universidad pública, significa que estamos financiados a través del presupuesto público, por lo tanto, todo cambio que se haga, el nivel de burocracia es muchísimo más largo que en el caso de una privada que tiene más flexibilidad para hacer esto, entonces el desafío también es mayor. Pero hay algo interesante que es entender que no tenemos que resolver todo solos. Entonces, a partir de ahí existen diferentes alianzas, ya sea internacionalización con otras universidades que se pueden hacer estos intercambios, y también hacer alianza con diferentes organizaciones, porque empieza también a cambiar mucho el rol del profesor, que antes daba esa clase magistral, y hoy el profesor lo que hace es una coordinación de conocimiento, es decir, cómo traigo al aula el mejor conocimiento que hay entre los estudiantes y también personas de afuera. Entonces, en eso también hay muchos temas que el profesor tal vez no está del todo actualizado o no tiene todas las habilidades, pero sí invita a otras organizaciones que lo acompañen. Y ahí también se abren espacios muy interesantes como son los espacios de educación no formal. Que lo interesante de los espacios de educación no formal es la enorme flexibilidad que tenemos para adaptarnos cuando estamos hablando de temáticas que tienen fuertísimos cambios, que es muy difícil armar una currículum para que dure durante 5 años, porque una temática que posiblemente al año siguiente ya cambió casi por completo. Entonces, ahí tenemos que meter mucha creatividad e innovación desde la docencia de cómo hacer esto. Algo interesante que en ese sentido también hacemos de la universidad es invitar a muchos empresarios para que vayan contando también de la realidad de lo que está sucediendo en este momento en el mercado. Básicamente, de nuevo, con lo que empezaba diciendo, no podemos resolver todo solos, tenemos que trabajar junto a otras universidades, tenemos que trabajar en red con otras áreas de conocimiento, invitando al área empresarial a personas del sector político. Nosotros en ese caso también venimos trabajando en algo que se llama un hub de innovación macroeconómica para el bien común, donde ahí aprendemos con personas que trabajan desde la macroeconomía, desde la política, desde la empresarial y desde la academia, de cómo generar soluciones en base a 3 grandes mesas. Uno tiene que ver con compras públicas de triple impacto, otro tiene que ver con marcos de inversión público-privada de triple impacto, y el otro la creación de un índice de bienestar económico que venga a reemplazar un poco al concepto del PBI. Pero no, siempre abriendo y generando alianzas con otros para esto. Excelente, excelente, de verdad. Gracias a los tres y puntualmente a Rafa, quien fue la tercera persona en compartir. Muchas gracias, Rafa. Me encanta cómo cierras tu intervención diciendo de la importancia de hacerlo en conjunto. Y en ese proceso, si bien las universidades, particularmente aquellas que están insertas en la educación privada, naturalmente compiten, y hay que decirlo abiertamente, pero creo que desde esa competencia ocurren muchas innovaciones. Y las innovaciones también resultan, su génesis la tienen en muchos momentos desde las universidades públicas. Y entre las tantas innovaciones que requerimos para transformar la educación es enseñar, replantear e innovar
los casos de estudio que estamos trayendo al salón de clases, los ejemplos que estamos poniendo frente a los estudiantes, el diseño de las experiencias formativas, tanto en contenido, calidad, amplitud, profundidad. Y en ese sentido, nos hemos dado cuenta que desafortunadamente tenemos un reto que superar aún en Latinoamérica, que consiste en que la mayoría de los docentes no son remunerados, sino única y exclusivamente a partir del tiempo hora de impartición de clase. Y al no reconocer que hay un proceso de diseño de la clase y al no incentivarlo, muchos de los docentes desafortunadamente están reutilizando contenidos de hace un par de décadas y trayendo consigo ejemplos a la pedagogía que son parte de una economía extractivista, utilitaria, insostenible en muchos casos, porque son los ejemplos que nos llevaron hasta donde estamos hoy y la realidad del paradigma que queremos cambiar. La gran pregunta quizá de cierre de esta conversación es, ¿de qué están echando mano sus docentes? ¿De qué herramientas pedagógicas, de qué casos, de qué metodologías que nos puedan compartir para quizá visibilizar esos recursos para que quienes se quieren sumar a este esfuerzo los tengan frescos y a la mano y también reconocer qué oportunidades tenemos para diseñar más herramientas pedagógicas? ¿Te parece si lo hacemos al revés y ahora empezamos contigo, Rafa? Vale, perfecto, Ram, gracias. Bueno, yo sigo en la línea de lo que venía contando recién, ¿no? Nosotros a partir de esta alianza hay algunas muy interesantes que firmamos este año. Una tiene que ver con Wellbeing Economy, que para quien no conoce, Wellbeing Economy es una organización paraguas que nuclea a diferentes organizaciones que trabajan en innovación económica para el bien común, desde Sistema B, Economía Colaborativa, WeShare, etc. Y a partir de eso es que hicimos la alianza para hacer este hub de innovación macroeconómica que estaba contando, que esos hubs ya existen en diferentes países del mundo. Ahí está el hub de Nueva Zelanda, está el de Canadá, está el de Escocia, y cada uno va produciendo material y lo vamos compartiendo. Ese es un lugar. El otro tiene que ver con una alianza que hicimos con Sistema B para generar esta licenciatura en administración con orientación en organización de triple impacto, que el Sistema B también tiene mucha información a partir de Academia B, también que se maneja un montón de información ahí para compartir. Y es verdad que nos falta un montón de material, pero eso puede ser una debilidad o puede ser una enorme oportunidad, porque los que pueden producir ese material pueden ser profesores, por supuesto, pero también pueden ser estudiantes. Es decir, a través de su trabajo de investigación, cuando vemos que hay un terreno virgen tan grande por explorar, es muy motivador para un estudiante hacer una investigación que saben que a partir de su investigación otras universidades del mundo pueden tomarla para enseñar. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que demostrar que, o sea, ponerle luz, que realmente nos falta un montón de cosas para investigar y desarrollar y aprender. Y también las empresas están armando muchos casos, porque hay cosas que nosotros no sabíamos que se podían hacer, y de repente aparece una empresa que lo hace y decimos, wow, ¿cómo puede ser que esta empresa está haciendo esto? Y nos genera una sonrisa de decir, si ellos lo hacen, significa que un montón de empresas lo pueden hacer. Entonces, empezar a trabajar con esa empresa, a ver cómo transformamos eso que hicieron ellos en un caso, para empezar a estudiar a partir de casos con las diferentes organizaciones. Por supuesto, la forma lineal que se nos ocurre es, el profesor tiene que investigar, armar una clase, y yo sigo con la anterior. No le podemos pedir todo al profesor o la profesora, porque realmente el desafío de cambio es muy grande. Entonces, ¿cómo construimos estas alianzas para hacer estos cambios de la forma más rápida posible? Muchísimas gracias. Vamos con Ian, ¿les parece? Sí, bueno, súper alineado con lo que comenta Rafa. Yo creo que, claro, por un lado está este enfoque más desde la investigación, súper relevante y súper importante, que a veces toma un poco más de tiempo, pero que es muy necesario. Estoy totalmente alineado con esta idea de que es una gran oportunidad. Y es una oportunidad por el vacío de información, pero también es una oportunidad por lo atractivo. Creo que hay una atracción inherente a querer resolver estos desafíos. Entonces creo que hay una oportunidad gigante ahí. Y obviamente, por otro lado, si bien la investigación a nivel como de línea más secuencial toma un poco más de tiempo, hay también metodologías y elementos que son súper relevantes de traer a la mesa en términos de casos, y creo que esta interacción entre el estudiante y el docente es muy importante. Identificar en tu entorno cercano qué está sucediendo. En nuestro caso tenemos distintos campus y hay una posibilidad gigante de generar, revisar qué es lo que está a nuestro alrededor, y en el entorno están sucediendo cosas muy interesantes que se pueden convertir en casos. Y creo que por ahí va un poco mi respuesta en términos de, no sé si solamente sean herramientas, metodologías,
habilidades, sino es más bien este concepto de lo experiencial, o sea, cómo la lógica de la enseñanza debería ser mucho más experiencial y salir de la universidad, salir del aula y llevarlo a la experiencia. Creo que eso es fundamental también en esta oportunidad que estamos encontrando. Excelente, Ian. Me quedo y resalto con la invitación a diseñar experiencias, justamente experienciales, de una inmersión profunda en las problemáticas, más allá del libro de texto o un video inspirador como herramienta pedagógica, ¿cierto? En el estudio que les compartía brevemente, que estará disponible en breve, de manera pública y gratuita, naturalmente, descubrimos que muchos de los emprendedores y las emprendedoras más icónicas de la región, y cuando digo icónicas me refiero en función de la capacidad, del impacto que han habilitado, tuvieron un punto de inflexión en sus vidas, que fue un punto de no retorno cuando se acercaron a la realidad de una problemática socioambiental. Y desafortunadamente en muchos de los casos, ese encuentro con la realidad no venía desde la educación superior, venía desde espacios no formales. Pero tenemos la oportunidad de intencionar puntos de inflexión desde la educación superior. Me encantaría que Miguel nos comparta, en este caso desde la educación superior y particularmente desde la educación pública a nivel pregrado, cómo estamos intencionando precisamente estas experiencias y formaciones, Miguel. Bueno, retomamos un poco lo que decíamos, lo que decía Rafa y lo que hablábamos de que está todo por hacer, ¿verdad? Acá nos encontramos con un paradigma nuevo, hay que aplicarlo, hay que militarlo, hay que aplicarlo, y sin duda la mejor forma de aprender cómo hacerlo es metiendo las manos en el barro, ¿no? Para esto nosotros desde lo institucional siempre tratamos de cuidar el largo plazo. Hemos aprendido el concepto de sostenibilidad, que está muy vinculado al desarrollo sostenible. Nosotros hemos hecho como una reformulación para la ciencia de la administración. Es decir, el concepto de eficacia y eficiencia, que son las dos muletas básicas que tienen nuestra ciencia, se han empezado a apoyar muchísimo en la sostenibilidad, no solo desde el punto de vista, cuando uno habla de lo ambiental, sino que las energías que uno aplica a la solución de un problema, al desarrollo de un proyecto, tiene que fijarse que no sean energías malgastadas. Entonces, preocupándonos por el largo plazo en este proceso de crear cosas para darle contenido al nuevo paradigma, vamos por un lado por lo estructural. Estamos convencidos que nosotros si hacemos esfuerzos aislados vamos a conseguir tal vez algunas actividades interesantes, pero tenemos que pensar que una universidad es algo muy permanente en el tiempo. Por lo tanto, somos cuidadosos en esta primera etapa en crear relaciones. Es esto que nosotros llamamos desde la administración el capital relacional que tiene la institución, en este caso nuestra facultad, nuestra universidad, es clave. Por eso Rafa contaba lo de We All, estamos tratando de involucrarnos con toda la gente que está trabajando en estos temas. Ese es un primer punto para tener posibilidad de tener experiencias. Si no hay relaciones, no hay experiencias. Por lo tanto, el primer cuidado es en hacer relaciones. En segundo lugar, para captar estas relaciones y funcionalizarlas, tenemos que generar estructuras. Esto que yo les comentaba, me mencionó Rafa, el conversatorio, la maestría en desarrollo sostenible, la cátedra libre que tenemos nosotros de desarrollo sostenible en el grado, porque la maestría es un posgrado, y este laboratorio y este esquema de programa de actividades sistematizables, creemos que está apuntando a esto. Ese es el ámbito, el recipiente, donde nosotros queremos traer un montón de contenidos muy diversos, porque esto es lo que existe, contenidos muy diversos, no sistematizados, y esto a su vez creemos que va a ser el disparador de procesos de investigación con toda la solemnidad que puede ponerle la academia, pero tiene que haber un disparador de esos procesos de investigación. Así que bueno, esta es un poco la estrategia que estamos aplicando desde la facultad. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Gracias, Rafa. Gracias, Ian. En tan solo 1 o 2 minutos estaremos cerrando quizá una reflexión y una invitación que hacemos del panel hacia la audiencia, pero viceversa, sabiéndonos parte todos de un esfuerzo colectivo por transformar la educación
en una verdadera educación que te equipe con el sentido de propósito y con la inspiración, pero también con las herramientas, las metodologías, el capital social y el capital relacional, no solamente el capital económico, que le permita a la nueva generación de estudiantes habilitar soluciones de mercado para sumarse a avanzar una agenda mucho más inclusiva, ¿cierto? Mucho más regenerativa desde los negocios. Quizá la reflexión colectiva que hacemos y que compartimos como cierre es que es fundamental hacernos la pregunta, y curiosamente, no es que no nos la hagamos, pero es muy difícil encontrar un consenso institucional. Y la gran pregunta es, ¿por qué estamos incorporando estas competencias en la educación superior? Y también el para qué las estamos incorporando. Y en el proceso de aprender de los cómo, creo que la necesidad es a dejar claro si lo estamos haciendo para formar emprendedores y agentes de cambio que desplieguen nuevos modelos de negocio, o si simplemente es exponerlos a un nuevo campo de estudio, ¿cierto? Como cuando uno aprende cine, no necesariamente cineasta ni camarógrafo, pero al final del día lo puede apreciar. Quizá lo estamos haciendo con ese objetivo, pero también existe la posibilidad de que estemos utilizando la educación para el impacto como un vehículo para instalar competencias y no necesariamente para estar formando una nueva generación de emprendedores. Creo que el reto que tenemos es identificar por qué y para qué lo estamos haciendo y en el proceso desdoblar nuevas identidades que trasciendan por mucho a la figura única y exclusiva de los emprendedores y las emprendedoras. La invitación es a formar ciudadanos, consumidores conscientes, ya lo decía Rafa, intraemprendedores, agentes de política pública que transformen los marcos regulatorios en los que vivimos y existimos, e inversionistas de impacto. Así que yo solamente quiero utilizar estos últimos 30 segundos para agradecer a toda la audiencia. Infinitas gracias por las conversaciones en el chat. Y gracias ante todo también a nuestros panelistas por la generosidad de compartir sus aprendizajes y el camino que han recorrido. Y vamos a seguir en contacto porque tenemos la lista de quienes asistieron a esta sesión y entre otras cosas yo personalmente me aseguraré de hacerles llegar el estudio que hemos estado parcialmente mencionando en la conversación. Ian, Rafa, Miguel, cada uno tiene 30 segundos con alguna idea o reflexión de cierre. El espacio es de ustedes y me gustaría que ustedes cerraran este panel ante todo. Bien, arranco muy brevemente viendo algunos comentarios. Esto que decías al final me parece muy importante. Tenemos una tendencia a pensar que esto es emprendedurismo puro y nosotros como formadores de profesionales tenemos que tener claro que no todos los estudiantes universitarios son emprendedores. Por lo tanto, si bien esto empieza por el emprendedurismo, porque son quienes arrastran, quienes comandan, quienes lideran los procesos, nosotros tenemos que estar formando profesionales que actúen con los emprendedores, que asesoren a los emprendedores, así que el reto también viene por ese lado, a no quedarnos solo con la formación de emprendedores, sino el soporte, la ayuda y el apoyo profesional a esos emprendedores. Bueno, yo quizás recogiendo lo que dice Miguel, mi reflexión de esta conversación, bueno, primero que agradecerles un montón por el espacio y creo que regresamos, por lo menos yo regreso a lo que hablábamos al principio en términos del valor o el enfoque de las competencias, ¿no? Y este enfoque real de como permitir de que los estudiantes tengan una comprensión profunda del entorno y del contexto y que eso sea lo que desencadene en realidad la posibilidad de querer hacer de aquellas cosas que pensamos que son imposibles, hacerlas posibles. Y obviamente apalancado con un set de competencias que nos permita pasar por este proceso. Entonces, este enfoque de lo que decía en un momento Miguel, del ser sobre el hacer, o esta combinación del ser y el hacer, creo que es fundamental. Y sí, yo me llevo sin duda la reflexión de la importancia de las competencias, ¿no? Y esto que decía Ram de ser un vehículo para generar nuevas competencias. Así que muchas gracias nuevamente por el espacio. Bueno, entonces simplemente compartir dos conceptos. Primero, el de entender que se desfiguran los bordes de todo, pero también de la universidad. Es decir, hoy los que imparten educación no es solamente la universidad, sino que lo estamos haciendo ahora en este foro, lo están haciendo las empresas cuando muestran que es posible hacer algo distinto y lo hacemos cada uno de nosotros como ciudadanos cuando otros nos están mirando, demostrar cómo se pueden hacer las cosas. Entonces, entender eso como conciencia
de cada emprendedor, cada empresa, cada persona en cualquier institución donde está, que estamos impartiendo educación. El segundo punto que quiero rescatar es entender que las problemáticas que estamos tratando de resolver hoy, generadas por la economía, fueron generadas por empresas que son lideradas por universitarios, másteres y doctores de las universidades que hoy lideramos. Es decir, los grandes problemas que tenemos los aprendieron a hacer en nuestras universidades. Hoy estamos teniendo la enorme oportunidad de que las empresas que generen las grandes soluciones también vengan desde nuestras universidades. Creo que una gran oportunidad que podemos aprovechar para realmente dejar un mundo mucho mejor a las próximas generaciones que vienen. Muchas gracias, Ram. No, hombre, a ustedes es una absoluta delicia haberles escuchado, como siempre haber aprendido de todos ustedes y de tantos comentarios valiosos de nuestros invitados y la audiencia, que al final del día son audiencia por apenas un par de minutos, porque muchos de ellos y ellas en el día a día están empujando esto de lo que ustedes nos estaban compartiendo. Así que yo cierro celebrando el liderazgo de todos y todas por este compromiso genuino hacia la transformación de la educación, que va a derivar en construir esa ciudad y esa región y ese territorio en el cual todos queremos vivir, en una sociedad mucho más próspera que redefina el éxito a partir del bienestar de las personas y del planeta. Así que sin más, queridos Ian, Rafa, Miguel, gracias. Les deseamos un muy buen resto de la jornada y que sigan disfrutando del contenido tan relevante del día B.